aquello que tu Santo Espíritu hace día a día, el de llamar a las personas, transformar corazones, sacarnos de las tinieblas, traernos a la luz. Y hoy estamos aquí, Señor, reunidos en este lugar para oír una vez más la invitación que tienes para nuestra vida. Quiero agradecerte por los milagros que día a día haces, porque el Espíritu Santo trabaja de una manera extraordinaria, convenciéndonos de pecado, llevándonos a Cristo. Que hoy tu palabra una vez más, al ser expuesta, pueda mostrarnos el esplendor de Cristo, la gloria de Cristo, y que nosotros podamos, en respuesta a ello, entregarnos de todo corazón. Bendice a cada persona que hoy está en este lugar, mas también a las cientos de personas que nos están acompañando de diferentes lugares de nuestro mundo. Gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder oír tu voz. Lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querida iglesia de Sullana, un feliz sábado. Me alegra poder estar hoy aquí como parte de nuestra caravana. Y saludo también a aquellos que están acompañándonos en otro local. Este local quedó muy pequeño, así que estamos haciendo un circuito cerrado y hay personas que están en otros salones, en otras canchas allí, para poder oír la palabra de Dios. Y también gracias a aquellos que nos están acompañando a través de las diversas plataformas, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de cualquier plataforma. Mi cariño para ti y un feliz sábado. Estamos aquí, nuestra caravana, llegando ya al cierre de este emprendimiento misionero. 5,000 jóvenes dejaron sus actividades y vinieron para esta parte, el norte del Perú. Y aquí durante esta semana impactaron tremendamente. Y mi gratitud a Dios por aquellos jóvenes, por aquellas personas que dejaron sus actividades, se involucraron en actividades misioneras, dedicaron durante una semana para poder predicar el Evangelio. Mi gratitud para ti, mi querido Caleb, mi gratitud para toda la iglesia, y cómo no agradecer al ver tantos milagros siendo operados por el poder del Espíritu Santo. En esta mañana vamos a abrir la palabra de Dios y vamos al libro de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y yo voy a leer los 10 primeros versículos. Si ustedes me ayudan a leer algunos de ellos, que yo les voy a pedir que lo hagan, sería mucho mejor. Juan capítulo 15, versículo 1 hasta el versículo 10. Comienza así diciendo Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pero ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. El pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Y yo quiero que el versículo 5 podamos leer desde el punto y coma en adelante, solamente ustedes. Quiero escuchar su voz. Yo voy a leer solamente la primera parte. Dice así: yo soy la vid, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen, los echan en el fuego y arden. Y si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis fruto y que seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En estos 10 versículos nosotros podemos dedicarnos a hacer una serie completa hablando sobre lo que Jesús dijo en cada expresión. Cada versículo ya daría para un sermón. Mas hoy he tratado de resumir de estos 10 versículos 4 lecciones extraordinarias que Jesús quiere que hoy podamos entender. Obviamente que vamos a tocar puntos específicos, no detalles, puntos específicos. Y vamos al primer punto. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Primer punto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y el versículo 4 vuelve la idea. Si ustedes permanecen en la vid, llevarán fruto. Muy bien. Primer asunto que yo quiero que todos podamos entender. Vida cristiana no se trata de un conjunto de reglas a hacer. Vida cristiana ni siquiera se trata de un conjunto de obras. Las obras son el resultado de caminar con Jesús. Vida cristiana se trata de estar en Jesús, de vivir con Jesús. Hace algún tiempo yo estuve hablando para un grupo de personas que obviamente ninguno de ellos era cristiano y fueron invitados para un programa en la televisión. Y una señorita se acerca y me dice: pastor, suena interesante toda la propuesta del cristiano. Es más, a mí me parece lindo, cuidado de la salud, cuidado de la vida, cuidado de la familia, cosas extraordinarias. Pero hay algo que no me cuadra del cristianismo. ¿Y qué cosa es lo que no te cuadra del cristianismo? Porque cada vez que yo entro a una iglesia, parece que yo me someto a un lugar donde todos tienen que hacer una lista de cosas. Entonces yo tengo que hacer, dejar, hacer, dejar. Hago esto, no, esto es pecado, esto sí puedes, esto no puedes, esto no puedes. Entonces yo estoy tan confundida, decía ella, porque parece que ser cristiano es andar con una lista de todas las cosas que tengo que dejar, todas las cosas que tengo que hacer. Y ahí está nuestro problema en la manera como nosotros presentamos el cristianismo. Cuando alguien viene de afuera y entra por la iglesia, nosotros queremos que todo el que entra ya sea perfecto. Queremos que todo el que entra ya se vista, ya hable, ya viva como aquel que ya está dentro. Y a veces nuestra mirada de indiferencia asusta. A veces lo que nosotros presentamos antes de presentar a Jesús es doctrina, cuando debe ser al revés. La persona tiene que enamorarse de Jesús, amar a Jesús, entender quién es Jesús. Y cuando ama a Jesús, todas las cosas serán posibles. Jesús dice así: el fruto es el resultado de que permanezcas en mí. El fruto no es el resultado de tu conocimiento. El fruto no es el resultado de tus años en la iglesia. Y yo quiero decir en este momento un asunto realmente fuerte. Hay tanta gente que está en la iglesia, pero no en Cristo. Hay tanta gente que está en la iglesia, pero no está en Cristo. Y uno de los fenómenos más tristes de los últimos tiempos es que podemos ver iglesias llenas de personas vacías. Tienen todo menos a Cristo. ¿Cuál es la realidad de la iglesia en el tiempo del fin? Dices, tienes, piensas, pero no eres. Cristo está afuera. Y Jesús dice así: yo quiero que entiendas que yo soy la vid. ¿Quieres llevar fruto? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres cambiar tu carácter? ¿Quieres cambiar tu manera de pensar? ¿Quieres cambiar tu manera de vivir? Hay una sola manera. Tú
tienes que estar en mí. Porque lejos de mí pueden haber cambios, pero todo es fachada. Lejos de Dios, una persona también puede ser honesta. Lejos de Dios, también una persona puede practicar actos de bondad. Lejos de Dios, las personas también pueden vestirse correctamente. Pero eso no significa que ellos están teniendo la salvación. Ahora, hay muchas personas que están tan preocupadas solo en el comportamiento que se olvidan que la vida cristiana es una vida de relacionamiento. Relacionamiento con Dios hace que cambie mi comportamiento. Pero si yo solo me preocupo por el comportamiento, un día Jesús vendrá y nos dirá así: sepulcros blanqueados. Por afuera brillan, por adentro hay solo huesos. Por afuera buena fachada, por afuera pareces bueno, pero no estás en mí. Vida cristiana es estar en Cristo, vivir en Cristo. Vida cristiana es estar conectado, unido. La iglesia es importante. Las cosas que hagamos son importantes. Y hace algún tiempo yo vengo hablando de un asunto interesante, especialmente para todos aquellos que conocemos a Jesús. Nosotros tenemos el privilegio de poder trabajar para Dios. Y cómo me encantan estos movimientos como Misión Caleb. Cómo me encanta cuando la iglesia se levanta, trabaja, vamos a traer personas para Jesús. Y gloria a Dios, porque el trabajo en sí es del Espíritu Santo, mas nosotros somos instrumentos para llegar a la persona, para abrazar a la persona, para hacerle conocer el amor de Jesús. Pero ahí viene mi otra pregunta. Yo trabajo para Dios, y la pregunta importante es: ¿yo estoy permitiendo que Dios trabaje en mí? Porque yo puedo trabajar para Él, pero aún así no estar en Jesús. ¿Ustedes saben cuál es el mayor peligro del cristiano? Es estar perdido pensando que está salvo. Hace todas las cosas buenas, pero se olvida de lo más importante, que es estar en Cristo. ¿Y qué significa estar en Cristo? Estar en Cristo significa colocar tu debilidad en su omnipotencia. Tú te unes a Cristo mediante la fe. Cuando un cristiano se une a Cristo, su visión cambia. Porque antes caminaba solo por vista, por aquello que veía, pero ahora tiene una visión diferente. Y esa visión es que el cristiano comienza a caminar por fe. Su experiencia es una experiencia de fe. Yo quiero decirte un asunto importante hoy. Si la fe no puede sostenerte en los momentos más difíciles de la vida, tienes que evaluar tu fe. ¿Qué cosa es fe? Fe es ver más allá de las circunstancias presentes. Nosotros estamos viviendo en un momento donde la gente más cree en lo que siente que en lo que cree. ¿Y saben qué cosa es triste? Es que la mayoría incluso está dentro del mundo cristiano. Pastor, yo no siento que Dios me perdona. Y yo no encuentro en la Biblia un texto que diga, tienes que sentir. La Biblia me dice, tienes que creer. Pastor, yo siento que Dios me abandona. Yo no imagino a David diciendo, cuando ando por el valle de sombra y de muerte, yo siento que tú estás conmigo. Él no dijo yo siento, él dijo yo sé. Aunque tú estés en silencio, aunque no te escuche, aunque todo sea oscuro, aunque la vida me lleve a los golpes más duros, yo sé que estás conmigo. Tenemos que parar de dar tanta importancia a lo que sentimos para colocar la fe por encima de lo que sentimos. Pero todo eso se consigue solamente cuando comenzamos a permanecer. Vida cristiana es estar en Jesús. Y cuando conoces a Jesús, buscas a Jesús, vives con Jesús, caminas con Jesús, ¿cuál es el resultado? Comienzas a llevar
aquel fruto que el Padre quiere. Eso es lo primero. Segundo punto, hablando acerca del fruto. El interés de Dios es que todo creyente, todas las personas que se unan a la vid, lleven fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Obviamente que hay personas que de este texto pueden hablar muchas cosas, ¿verdad? Pueden decir, pues el fruto es ganar personas para el Señor, y es correcto. Fruto es practicar cosas buenas, es correcto. Pero fruto en la Biblia hay uno solo. Y ese fruto es reflejar el carácter de Cristo en la vida. ¿Qué cosa es lo que Cristo quiere? Cuando tú te unes a mí, cuando tú te entregas a mí, mientras caminamos, tú vas a llevar un fruto. ¿Cuál es ese fruto? Amor. La gente no te va a conocer por lo que comes o no comes. La gente no va a querer saber qué crees o qué no crees. La gente va a querer saber cómo amas, qué haces, cómo tratas, en tu trabajo, qué concepto tienen las personas de ti, en el lugar donde estás, qué fruto llevas. El fruto no se esconde, el fruto es visible. Y el amor es la marca del cristiano. Jesús dijo en Juan capítulo 13, en esto conocerán que son mis discípulos, cuando ustedes se amen. Y el amor a Dios se demuestra guardando sus mandamientos, como dice el versículo 10. Y el amor hacia los demás, amando. Y amar es el lenguaje que el ateo entiende. Amor es el lenguaje que el incrédulo entiende. Amor es el lenguaje que el adolescente entiende. Amor es el lenguaje que la persona más dura entiende. Amor es lo único que puede romper cualquier barrera. Amor es el fruto que Dios quiere que tú puedas llevar. Pero hay un problema. ¿Cómo es que nosotros aprendemos a amar? ¿Cómo comenzamos a amar a Dios? ¿Cómo es que aprendemos a amar a los demás cuando nuestro carácter es rudo? Nuestro carácter es violento. Nuestro carácter es impulsivo. ¿De qué manera? Y aquí me encanta porque Jesús me muestra que Él tiene una manera de hacer que podamos llevar fruto. ¿Cuál es? Versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué cosa dice? Lo quitará. Y todo el que lleva fruto, ¿qué sucederá? Lo limpiará para que lleve más fruto. Muy bien. ¿Qué significa eso? Estás en mí, te entregaste a mí, te uniste a mí, pero no estás llevando fruto. Si tú no llevas fruto, yo te voy a quitar. Y esta palabra quitar puede ser que nos preocupe mucho. Porque hay algunos que piensan que aquí quitar es que Jesús dice, como no llevas fruto, yo te voy a arrancar. Y eso no es lo que el texto bíblico está diciendo. La palabra quitar aquí, en el término original, el término griego, significa levantar. O sea, una traducción más sería así: todo aquel que en mí, está en mí, pero no lleva fruto, lo levantaré. Ahora, ¿qué significa levantar? Para poder entender la expresión levantar, yo no sé si hay aquí alguien que conoce mucho del fruto o de la vid, de viñas. Es interesante, pero ustedes saben cómo es la planta de la vid, ¿verdad? Ella se expande, se ramifica, y una de esas ramas comienza a caer. Muchas veces las ramas de la vid caen hasta el suelo. Y allí en el suelo el sol no llega, los animales pasan. Y claro, no da fruto. ¿Por qué no da fruto? Porque está en el suelo, porque está en un lugar escondido. Esa rama cayó, se extendió mucho. ¿Qué cosa hace el dueño de la vid? Agarra la rama, tuerce la rama,
quiebra la rama y lo levanta. ¿A dónde lo levanta? Hacia arriba, porque ella está hacia abajo. Entonces, ¿qué cosa hace ahí el dueño de la vid? Toma la rama. Eso puede causar dolor. La levanta la rama y la amarra. La amarra para que pueda crecer hacia arriba. Solo que levantar, ¿qué cosa significa? Sacarte de la comodidad. ¿Saben qué cosa está diciendo Jesús? Mira, hijito, yo soy la vid, tú eres un pámpano. Yo quiero que tú estés en mí. Pero si tú estás en mí y no llevas fruto, en algún momento yo te voy a levantar. Pero a veces para levantarte, tengo que quebrarte. A veces para levantarte, tiene que causarte dolor. Porque tú estás en tu zona de confort, en tu zona de comodidad. Y tú, mientras sigas allí, tú nunca vas a llevar fruto. Entonces lo que voy a hacer es levantarte, aunque levantarte para ti pueda ser dolor, porque tú estás cómodo, pero yo necesito levantarte, necesito sacarte. Y ahí aparece aquel bendito dolor que viene para nuestra vida, para quebrar nuestro orgullo, para romper nuestra indiferencia. Allí viene aquella crisis que nos coloca de rodillas en la presencia de Dios. Allí viene aquella enfermedad que nunca entendemos. Allí viene aquel problema que jamás lo entenderemos y decimos, Señor, ¿por qué? Yo estoy en la iglesia, sí, pero estás cómodo. Yo te sirvo, sí, pero necesito fruto. Entonces déjame levantarte. Y el Señor en su amor nos levanta, aunque a veces para levantarnos en algún momento pueda causar dolor. Pero ¿saben qué es lo curioso? Al que está abajo, lo levanta. Pero ¿qué sucede con aquel que lleva fruto? Dice que aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¡Qué interesante! El que no lleva, es levantado, para que dé fruto. Y el que está arriba dando fruto, ¿qué cosa es? Limpiado. ¿Y qué significa limpiar? Podar. Yo sé que todos ya sabemos de qué se trata podar una planta, ¿verdad? ¿Estás llevando fruto? Amén. Pero aún así, yo te voy a podar. ¿Y qué significa podar? Cuando tú agarras la tijera y comienzas a cortar aquellas hojas que sobran, aquellas cosas que no está bien, ¿qué cosa es lo que sucede? Eso puede causar también dolor. Tú estás entendiendo por qué el dolor en esta tierra cumple un papel didáctico en la formación de nuestro carácter. Pero ¿qué sucede cuando las personas enfrentan el dolor? En lugar de permanecer unido a la vid, se separan de la vid. Eso es lo más triste. El dolor, en lugar de hacer que te aferres más y digas, yo de aquí no me separo. ¿Cuánta gente da la espalda? ¿Cuánta gente desfallece su fe? Puede ser que el dolor que estés pasando ahora sea la manera como Dios te diga, yo quiero levantarte. Puede ser que el dolor que estás pasando ahora sea la manera que Dios te dice, yo estoy podando, estoy quitando aquello que sobra, porque quiero colocar aquello que te falta. Porque si tú estás en mí, yo quiero que tú puedas llevar fruto. Pero para llevar fruto, yo tengo que trabajar en ti. Y a veces trabajar en ti, para poder trabajar realmente, tienes que pasar por experiencias dolorosas. No porque quiero que sufras, sino porque el ser humano aprende las lecciones más importantes de su vida, no en la comodidad. El ser humano aprende las lecciones más importantes de su vida en la adversidad. Es allí. Y allí viene la tercera parte. Primero, permanece en Jesús. Segundo, da fruto. Y miren lo que dice el versículo 6. Pero el que en mí no permanece será echado como pámpano y se secará. Y como ya fue echado,
¿dónde terminará? En el fuego. Ustedes entienden que antes de que estos pámpanos ardan en el fuego, ¿qué cosa es lo que ellos tuvieron? Oportunidades. Oportunidad para permanecer. Oportunidad para dar fruto. Dios nunca, nunca va a permitir que alguien termine en el lago de fuego sin haber tenido todas las oportunidades. Por eso cada día que Dios nos dé es una oportunidad para permanecer, para estar unido, para vivir con Jesús, para dar fruto. Aún en las peores circunstancias de la vida, Dios lo puede usar para que el fruto pueda aparecer. Y allí viene la tercera parte del mensaje de hoy. ¿Ustedes saben cuál es la palabra que más se repite en estos 10 versículos? La palabra permanecer. 10 veces allí se repite, permanece. Permanece en mí, permanece en mi palabra, permanece en la oración, permanece en mis mandamientos, permanece. La palabra permanecer es perseverar, es continuar cuando no hay motivos para seguir, porque la vida cristiana no es una vida de un paseo en un parque de diversiones. Vida cristiana es un conflicto, es una guerra, donde hay días donde estás desanimado, hay días que no quieres continuar, a veces quieres tirar la toalla, a veces no tienes fuerzas para seguir. Vida cristiana significa permanecer cuando no hay motivos para continuar, aun cuando todo esté mal, aun cuando las dificultades vengan, aun cuando parezca que Dios no me responda, aun cuando parece que Dios no está allí, yo permanezco, porque si permaneces, dice Jesús, en mi palabra, en la oración, en el amor, en mis mandamientos, si tú permaneces, entonces finalmente llevarás mucho fruto. Queridos, la vida cristiana se trata de una vida de permanencia. Y esta mañana quiero hablar para aquellos que hoy decidieron entregar su vida a Jesús. Miles comienzan el camino, pero pocos llegan al final. ¿Saben por qué? Porque no aprendieron a permanecer en Jesús. ¿Y qué significa permanecer? Aquí la Biblia me muestra por lo menos 3 aspectos de permanencia. Primer aspecto, allí cuando dice, versículo 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros. ¿Cómo permanecemos en Jesús? A través de la palabra de Dios. Nuestro oído se afina para que todos los días podamos escuchar cómo Dios nos habla. Pero su palabra tiene que ser internalizada. Su palabra tiene que ser digerida. Su palabra tiene que ser saboreada. Su palabra tiene que ser comprendida, pero sobre todo su palabra tiene que ser vivida. ¿Y de qué manera más se permanece? Y allí sigue el siguiente versículo y dice, pedid lo que queráis y os será hecho. Permanece en la oración. Permanece en la palabra, permanece en la oración y permanece en el amor de Jesús. ¿Y cómo permanezco en el amor de Jesús? Versículo 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Guardar los mandamientos es apenas la respuesta de nuestro amor a Jesús. Y en esta mañana yo he venido para decirte lo último y la cuarta cosa de este mensaje. El versículo 5 dice así, separados de mí, nada podéis hacer. Sabes, separado de Jesús, apenas tendrás una vida.
seca. Separado de Jesús, nunca tendrás fruto. Separado de Jesús, tendrás una vida árida. Separado de Jesús, la vida no tiene sentido. Separado de Jesús, la vida es vacía. Separado de Jesús, nada se puede hacer. Diferente a lo que Pablo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Y Jesús dice así, sin mí nada. Y Pablo dice así,